Muy buenas noches. El tema de Bolivia es un tema latinoamericano. No solamente hay una especie de aislamiento, como muchos pudieran creer en el caso boliviano, sino más bien de interconexión con Venezuela, con Argentina, con Chile, con Perú y ahora, en los últimos años, con más fuerza que nunca, con Cuba. El caso boliviano y sus implicaciones en la política cubana y la política latinoamericana es lo que vamos a presentarles esta noche con el señor Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro del Interior y Defensa de Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Tenemos con nosotros a Naivis Iglesias, quien es amiga de Maite Cancio Vega. ¿Quiénes son ellas dos? Lo vamos a saber en solo minutos. Tenemos también con nosotros a Eva Sara Landao, opositora boliviana, ya pues muy conocida en Miami por sus actividades opositoras y en Bolivia también. Y tenemos con nosotros también a Jorge Luis Verona, familiar de Juan Carlos Verona, médico cubano que salió a Venezuela y cruzó la frontera a Colombia. Con ellos vamos a hablar también de esos testimonios de los médicos cubanos que han ido en misiones a Bolivia y que se han ido de sus delegaciones y también han buscado pues refugio en otras naciones latinoamericanas. Vámonos inmediatamente con el señor Carlos Sánchez Berzaín. Cuando hace ya 2 días el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que quiere visitar al líder cubano Fidel Castro para poder conversar sobre los problemas y reflexiones de todo el mundo. En cualquier momento, y citamos, estaré por allá en Cuba para poder conversar sobre los problemas y reflexiones de todo el mundo, aseguró Morales durante un maratónico programa de radio que dirigió desde ese día, que dio las declaraciones en la mañana, en la madrugada más bien, y que se extendió a más de 6 horas y media con conexiones en vivo con la población boliviana. Tras destacar que Cuba es un símbolo de la solidaridad con los pueblos del mundo, el presidente de Bolivia aprovechó para ensalzar la figura de Fidel Castro y aseguró que su esfuerzo y el de su pueblo no ha sido en vano. Ni Bolivia ni Cuba están solas en este proceso revolucionario contemporáneo, resaltó. ¿Hacia dónde va Bolivia? A un sistema de gobierno autoritario de partido único en el modelo cubano, totalmente alejado de lo que es la democracia. Y no es raro que Evo Morales esté en este tipo de afirmaciones, porque él es el representante de un proceso de intervención neocolonial que se produce hoy en Bolivia, que proviene del eje Caracas-La Habana, Caracas con la tecnología de hacer revolución, La Habana con la tecnología de hacer revolución y Caracas con el dinero, que han hecho de Bolivia una colonia donde Evo Morales es el hombre que oprime hoy por hoy al pueblo boliviano, que con la aprobación de ese texto constitucional el 25 de enero ha mostrado que ha roto todo el ordenamiento institucional y democrático y que ahora es el dueño de todo, incluida esa radio, que es una radio que acaba de poner en marcha en el país, violentando la libertad de prensa, violentando la libertad de opinión. El problema de Bolivia, y aquí es donde yo pido ayuda para que el mundo libre vea lo que está pasando en Bolivia, es que en Bolivia se ha acabado la libertad, se ha acabado la democracia. Hoy día está gobernada por una persona que es Evo Morales, que si bien llegó por procedimientos democráticos al poder, se ha alejado totalmente de aquello. No hay una institución que no dependa del poder presidencial. Incluyendo las prefecturas de la Media Luna, ¿qué pasó con esa oposición que se enfrentó en las calles hace algunos meses con el gobierno de La Paz? Las prefecturas de la Media Luna, que son los departamentos que han votado por su autonomía, están bajo permanente amenaza. Y uno de los prefectos es preso político de Evo Morales, que es el prefecto de Pando. Hay mucha gente perseguida, hay mucha gente coaccionada, y lo que en Bolivia se está imponiendo es un sistema de terror con la presencia del Servicio de Inteligencia cubano y con el dinero venezolano. ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas? Ahí están, el mando de las Fuerzas Armadas está absolutamente controlado y obviamente las ¿Controlado por quién? Por el gobierno, con los recursos, con los bonos y los sobornos que reciben de Venezuela, que además han tenido carácter público, y con un sistema de penetración de inteligencia cada vez más fuerte que está constriñendo no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a la prensa, a la oposición regional, a la Iglesia Católica y a todo el mundo que quiere defender la libertad en mi país. Y aquí tiene usted un ejemplo de la gente que va llegando. Hasta hace un tiempo el único exiliado boliviano en Miami era yo.
Ahora está llegando mucha más gente porque vive bajo amenaza, vive bajo coacción, y ese sistema autoritario que se está expandiendo por la América Latina, ya con ese texto constitucional que es un traje hecho a medida para el abuso, está tomando carta de Estado en Bolivia y se está haciendo cada vez más fuerte. Eva Sara Landau, ¿qué pasó con las Fuerzas Armadas? ¿Realmente esa tradición de los procesos electorales y las Fuerzas Armadas como resguardo de la soberanía nacional, todo eso se ha absorbido por la maquinaria, como lo dice el señor Sánchez Berzaín, o realmente hay sectores dentro de esas Fuerzas Armadas que pudieran rechazar ese proyecto de Evo Morales? Sí, hay sectores que pueden rechazarlo. No es un secreto, todos los gobiernos han manejado las Fuerzas Armadas. Evo Morales es el resultado de todos los gobiernos anteriores, o sea, hay una oposición bastante complaciente, el resultado es la aprobación de la nueva Constitución. Cada vez que el partido de gobierno iba a asambleas a aprobar o a desaprobar algún tipo de referéndum, lamentablemente le ha ayudado bastante la oposición, ¿no? Sí hubo un levantamiento, un pronunciamiento, diríamos, cuando el señor Chávez, el coronel Chávez Frías, humilla a mi país diciendo de que nos iba a mandar un Vietnam, 2 Vietnam, y prueba de ello era la invasión al aeropuerto Virubiro, la invasión del aeropuerto internacional de Santa Cruz. Ahí se paró fuerte el general Trigo, si no me equivoco, que también es un represor, que es orden, gracias a él es que el prefecto o el gobernador Leopoldo Fernández, una persona democráticamente votado 2, 3 veces, incluso ha sido presidente de la República, dijo de que él no iba a permitir de que ningún país extranjero minimice la capacidad física, intelectual y de mi país, ¿no? De los militares. Creo que hizo un buen papel en ese momento. Sin embargo, se sigue viendo más intromisión. Lamentablemente, es tan irónico Bolivia, es como un país al revés ahorita. O sea, este señor Trigo manda a reprimir a Pando, estado de sitio, mete un montón de gente presa, entre ellos el señor Leopoldo Fernández, y sin embargo en Santa Cruz están las avenidas tomándose café, y no es raro por eso ver de que de repente a él y a otras personas han sido abucheadas y botadas y de los lugares públicos, porque no es justo. Mientras mandan a reprimir un lugar, están en otros lugares ellos tomándose un café de lo más tranquilo, ¿no? Pero el movimiento, hay una oposición articulada en Bolivia. Y hay un movimiento, sí, o sea, una oposición articulada que responde a un programa, que responde a un proyecto contrario al del gobierno. No. Porque lo que dice el señor Sánchez Berzaín, muchos han sido comprados, muchos han sido amenazados, violentados. Pero oposición es oposición, ¿no? Y cuando uno asume un cargo de autoridad, sabe lo que se está metiendo. Yo creo que sabe lo que se está metiendo y tiene que hacerse responsable. Si no, que se haga un costado y que vaya otro que de repente sí pueda hacer una verdadera oposición. Porque oposición, en Santa Cruz, ¿sabes quiénes son los que hacen oposición? Los que viabilizan. No, que para que no haya peleas hay que viabilizar. No, que para que esté más bonito hay que viabilizar. Viabilizar quiere decir dialogar. Dialogar. Entonces, ¿para qué son oposición? Más bien todos llamémonos, pues, gobierno. ¿No es cierto? Yo quiero agregar algo. El tema es que se ha desarticulado el proceso de oposición, que no era una oposición política. Los partidos políticos de oposición estaban jugando un papel, sobre todo el frente más grande, Podemos, como el que ha mencionado la señora, que era de acuerdos y de más bien de facilitación a que avance Evo Morales. Si eso no hubiera sucedido, Evo Morales no hubiera conseguido ni siquiera resucitar la Asamblea Constituyente que ya feneció en su mandato. No hubiera podido hacer el referéndum revocatorio, que fue lo que perjudicó los movimientos autonómicos y le dio fuerza a Evo Morales, y menos hubiera podido aprobar un texto constitucional que nunca ha pasado por la Asamblea Constituyente y que ha sido hecho por un acuerdo político, un órgano totalmente incompetente para eso que es el Congreso. Había una oposición regional y hay una oposición regional muy fuerte que logró articularse en torno a lo que usted menciona, que es la media luna. Evo Morales ha concentrado todo su poder político y el de sus aliados, Venezuela, Cuba, y toda la propaganda que ha podido manejar y la fuerza incluso física a desarticular ese proceso. Sin embargo, hay departamentos